Petro, con quien recorrimos este país. Hace un año estábamos en cualquier lugar de Colombia, trabajando, discutiendo, mostrando y pidiendo el apoyo de la ciudadanía colombiana, de la Colombia profunda, para nuestro proyecto de Colombia humana, con una perspectiva, como lo ha dicho Gustavo tantas veces, de un país en paz, con justicia social, que tuviese como elemento fundamental algo tan obvio pero tan difícil, que era desarrollar con profundidad la Constitución de Colombia, defender lo público, la educación, la salud, devolverle la tierra a quienes la trabajan, movernos en un país con una economía productiva, con la posibilidad de que colombianos, colombianas pudiesen vivir en paz. Ese sueño, esa propuesta, ese trabajo, Gustavo en las plazas y yo recorriendo las calles, en las universidades, tantos lugares de Colombia, significó entonces la segunda votación para Colombia en la segunda vuelta, una votación histórica, una votación que hoy queremos hacer respetar. 4 puntos. Estamos aquí para exigir garantías para la oposición, para esta oposición alternativa, democrática, para esta oposición que se afinca frente a desarrollar, defender las políticas de la vida y enfrentarnos a las políticas de la muerte de líderes y lideresas, el riesgo del proceso de paz. Hoy el debate de las objeciones, pero además la muerte de un país y de un planeta que no ha logrado encontrar un modelo de desarrollo que respete la naturaleza, el agua, que es uno de los elementos fundamentales, una de las propuestas que Gustavo Petro, siendo alcalde de Bogotá, por primera vez en muchos lugares del mundo señaló que las ciudades, las grandes ciudades, también tenían que pensar la protección del agua. Lo segundo, reclamar también que desde el Estatuto de la Oposición, un anhelo por 27 años esperado, nos otorgó una curul. Las curules de Gustavo y yo son las curules de la paz, son las curules que se pactan en el marco del acuerdo, y son las curules que la Constitución de Colombia ha exigido en su artículo 24 del Estatuto de la Oposición, tener garantías materiales y políticas, y todo eso se está negando. Y como otro escenario del que tenemos ahora, las elecciones locales, un esfuerzo que en medio de tantas vicisitudes, no solo para el ejercicio de la oposición democrática y alternativa que hacemos Gustavo Petro y yo, sino de la bancada alternativa y de las fuerzas alternativas de este país, estamos buscando moverlas, una coalición de fuerzas alternativas para tener presencia significativa en esta Colombia que necesita renovar la política. Las opciones y los caminos, y ya Gustavo también señalará algunos de los elementos para la tarea, para la propuesta, para la curul no de Ángela María Robledo, sino la curul de la paz, es un camino, buscar recuperar la curul, con el aporte de cientos de personas, de constitucionalistas, que de manera voluntaria se han acercado porque sienten que respetamos el Consejo de Estado, por supuesto, pero que la decisión no es una decisión justa. Lo han dicho muchos medios, lo han expresado en las redes. Recuperar la curul es uno de los caminos. Y el otro camino, esta Bogotá que tanto amamos, Gustavo. Yo fui directora de Bienestar Social del distrito y llevo 8 años. Estuve aquí casi 8 años como representante por Bogotá, defendiendo Bogotá. Salí a las calles cuando a Gustavo Petro lo destituyó Ordóñez, con un propósito fundamental: impedir que Gustavo llegara a ser candidato a la presidencia. Estuvimos allí, Petro no se va, defendiendo un proyecto muy importante, y Bogotá en el marco de una convergencia actual que tenemos, con una apuesta fundamental, un acuerdo programático
para que muchas de las iniciativas de esa Bogotá humana, que fueron tan importantes y que se ocultaron en tantos medios de comunicación como logros, estén nuevamente sobre la mesa nuestras propuestas. Son esos entonces los caminos que con Gustavo hemos hablado largamente, analizado largamente y los que queríamos hoy compartir. Es el sueño y el futuro y la tarea política de la Colombia humana, que no fue solo de la Colombia humana, sino yo diría de la mitad o más de la mitad de este país, y nuestra mirada sobre Bogotá. Trataré de ser breve para que la rueda de prensa es básicamente que escuchar y responder las preguntas que ustedes también tengan a hacer. Creemos indudablemente que el hecho último alrededor de la curul de Ángela María no es un hecho aislado. Estamos en una cadena sistemática ya de largo aliento de persecución, de intento de destruir un proyecto que, como todos ustedes saben, quizás sin que hubiera mucha expectativa al comienzo, pues se convirtió en la alternativa de poder en Colombia. Yo prefiero no usar la palabra oposición, sino la palabra alternativa del poder. No solo somos una simple oposición, sino que lo que intentamos construir es el reemplazo del actual régimen, no simplemente gobierno tampoco. Oposición tiene que ver con un gobierno, alternativa de poder tiene que ver con un régimen. Régimen tal cual lo definía Álvaro Gómez Hurtado, un régimen de corrupción, un régimen que desde hace décadas junta la política con el crimen, lo articula. Un régimen, como lo dije en el debate sobre las objeciones a la JEP, que ha construido una manera de acumular riqueza en manos de unos pocos a partir exclusivamente del derramamiento masivo de sangre. Un régimen, por tanto, no democrático. Y tan no es democrático que una de las pruebas, la peor de todas, está en una cadena sistemática de asesinatos a más de 500 líderes sociales que o los asesina el mismo régimen o los deja asesinar. Y nuestro caso particular, políticamente perseguidos, multas, cambios de doctrinas constitucionales, intentos de embargo desde todo punto de vista, el bloqueo económico que se anunciaba en el mundo. Hay un bloqueo económico contra la Colombia humana, contra las personas que dirigen la Colombia humana, y el intento de bloqueo político, quitándole curules que la ley determina que tengamos. Curules en la lista de decentes, por ejemplo, demanda que cursa precisamente en el Consejo de Estado. Gloria Flores aquí está presente. Gloria Flores, digamos, en su caso individual, ella obtuvo los votos para ser senadora de la República. El Consejo Nacional Electoral determinó que efectivamente la suma de los famosos formularios daba para que Gloria Flores fuera la senadora, pero que no tenían tiempo, así fue que dijeron, para examinar a fondo el asunto. Es decir, lo postergó a una demanda en el Consejo de Estado que está en curso. En el camino de la demanda, una decisión administrativa le quitó a su esposo, que era ciudadano venezolano, o es ciudadano venezolano, padre de un hijo colombiano, sin miramiento alguno, incluso contraviniendo órdenes constitucionales previas, lo expulsaron. En cuestión de minutos prácticamente no pudieron despedirse sino en la frontera.
hoy es una pareja, un matrimonio separado a la fuerza por el Estado, por el gobierno de Duque, de manera prácticamente irremediable, porque Gloria Flores tiene que irse del país, lo cual estaríamos decretando, el gobierno estaría decretando un ostracismo, porque su esposo no está prohibido que regrese al país durante ¿cuántos años? 10 años, imagínense. Eso es un caso particular. El que nos convoca aquí, el caso de Ángela María Robledo, y que tiene que ver un tanto que hay una tesis jurídica similar al de las multas, al de las sanciones fiscales de la Contraloría Distrital. Las sanciones fiscales vía ley establecen una incompatibilidad, no una inhabilidad, sino una incompatibilidad para ejercer cargo público, aún de elección popular, pero tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado desde que existe la Constitución del 91 habían repetidamente en varias sentencias afirmado que el régimen de inhabilidades para ser presidente y vicepresidente de la República es el que taxativamente está escrito en la Constitución Nacional, y que la ley, dado que estas inhabilidades las creó el constituyente, que es una entidad más poderosa que un poder constituido como el Congreso, la ley que sale del Congreso no podía añadirle inhabilidades para ser elegido presidente o vicepresidente. Eso duró hasta el actual año como doctrina jurídica, una y otra vez repetida. Lo primero que sucedió, un poco imperceptiblemente para la opinión pública, no hace 3 meses, algo así, es que la Corte Constitucional decidió cambiar la doctrina jurídica que la acompañaba, y una mayoría de o sea, obtuvieron 5 votos, decidió que entonces la ley sí podía añadir inhabilidades para ejercer el cargo de presidente y vicepresidente, en contravía de la doctrina constitucional desde el año 1991. Y por otra parte, ahora, leyendo el tema de la curul, entonces es lo mismo. No existía ningún tipo de inhabilidad escrita en la Constitución para ser vicepresidente que tenga que ver con algo que se llame doble militancia o similar. Eso es una construcción posterior, vía ley, que iba hacia las corporaciones públicas, a la elección de corporaciones públicas, no al ejercicio para ser vicepresidente. El magistrado Moreno y la mayoría de la sección del Consejo de Estado cambió completamente la doctrina jurídica y ahora establece que sí se puede añadir por ley una inhabilidad que había sido creada era por el constituyente y que no tenía en cuenta este tema de las militancias políticas. Estos cambios de doctrina jurídica no son aislados, tiene que ver con una pretensión global que se centra en el Estado colombiano, en secciones del Estado colombiano, impedir que Colombia Humana sea una alternativa de poder. Es una persecución sistemática de tipo político a un grupo poblacional con identidad política que va desde el asesinato hasta la pérdida completa de ejercicios políticos. Por lo cual hay que responder, indudablemente, no podemos quedarnos quietos. Nosotros le hemos pedido a cuerpos de abogados que inicien procesos en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, de la que hacemos parte, que abanderemos un tratado que está vigente en Colombia por ley y por tanto va a ser parte del bloque de constitucionalidad de 1972, que es la Convención Americana, y que intentemos los procedimientos internos judiciales para defender nuestros derechos. Punto.
A tal grado ha llegado la persecución, por ejemplo, voy a narrar solo dos casos brevemente antes de darle la palabra, que hay un peligro ya sobre la curul indígena en el Senado, la Cámara y Senado, o sea, sobre la circunscripción indígena. En una de las demandas que se está estudiando, el voto en blanco que estaba en el tarjetón de Senado, pero abajo del tarjetón de Senado está la circunscripción nacional indígena, quedó por error de la registraduría en la línea de la circunscripción indígena. Pero es el voto en blanco para toda la elección de Senado. Claro, es un montón de votos que supera la votación individual de las personas que se candidatizaron a la circunscripción indígena. Ese error de la registraduría tratan ahora de transformarlo jurídicamente en que ese voto en blanco es un voto en blanco a la circunscripción indígena para tumbar las curules, que también son parte de este movimiento, o sea, que son curules del maíz. Esta es la misma sección con el mismo magistrado que tumbó la curul de Ángela María Robledo. O les pongo otro ejemplo final, fue ayer publicada, pero en Cuarto de Hora, que es nuestro, no es un medio informativo partidista, pero sí hemos querido generar, en búsqueda del pluralismo informativo, este hecho. Como ustedes saben, el Contralor Distrital intentó, a partir de las multas arbitrarias, embargar los recursos de Colombia Humana como si fueran de recursos personales, para paralizar la posibilidad incluso de pagar las deudas que tiene Colombia Humana generadas en la campaña, porque esos no son recursos que vienen, no queda ni un peso para nosotros de esos recursos. Y una vez que el Consejo Electoral decidió que no eran embargables, como era lógico, porque los recursos no son de Petro, sino de un movimiento, entonces un ciudadano puso una acción para impedir que se nos pagaran los recursos, que hasta la fecha no nos han pagado. El señor Diego Alfonso Caro Porras, el 26 de febrero hizo eso, está bajo estudio del Consejo Nacional Electoral, pero cuando empezamos a mirar quién es el señor Diego Alfonso Caro Porras, encontramos que es un ex candidato del Centro Democrático a la Cámara en fórmula con la senadora María Fernanda Cabal. Está abrazado con Duque, con Uribe, con todos aquí en estas fotos. Dice que es un asesor político de María Fernanda Cabal. Miramos, fueron y miraron, Cuarto de Hora fue y miró cómo fue que puso la acción y encontró que la cédula que pone es la cédula de un muerto. Y aquí está demostrado que a quien pertenece la cédula real de la persona es un muerto. Y de esa manera intentan, claro, el Consejo Electoral entonces le da seriedad, no tramita la reposición de votos, no tramita tampoco la solución de esta demanda, que además es por el estilo del Contralor, diciendo que los recursos son de Petro, personales y no del movimiento, para que sean embargados. Y así, digamos, esta es la cadena sistemática que aquí, como ustedes ven, tiene como fuente el uribismo mismo. El señor Diego Caro no es cualquier uribista, no es un uribista de base, un ciudadano, sino que es un dirigente del uribismo, trabajando con la senadora María Fernanda Cabal. Ahora, Ángela María y nosotros vamos a intentar defender la curul. Sin embargo, de acuerdo a como leímos los fallos, que es similar al de Mocus, aunque el de Mocus es por otras razones, es una nulidad de la elección, no es una pérdida de investidura, no genera pérdida de derechos políticos, pero sí la pérdida de la curul, que en el caso de Ángela María no es reemplazable. O sea, de una nos están quitando un derecho para siempre.
nos quitan la curul. En el caso de Mocos y otros casos similares, pues los reemplazan, porque son listas, pero en el caso nuestro es que nos la quitan, porque no es reemplazable, nosotros somos una lista. La mitad, la bancada somos los dos, la mitad de la bancada la quita. Una decisión que en mi opinión es arbitraria. Eso va contra todo derecho político fundamental. Los derechos políticos son derechos humanos fundamentales. El derecho a elegir y ser elegido es un derecho humano fundamental y es la base de la democracia. Esto es lo que está pasando aquí. Sin embargo, Ángela María queda habilitada para la acción política en general y en esa medida varias inquietudes que aparecen en las redes y en la prensa, pues suena como candidata a la alcaldía de Bogotá, ¿cierto? Nos pusieron a sonar, como dicen. El sonido. ¿Sonido? No, allá. ¿Cuál es nuestra posición? Por ahora, digamos. Nosotros nos hemos metido desde hace varios meses, un trabajo dispendioso, a construir lo que llamamos unas convergencias democráticas a nivel local que junte todas las fuerzas alternativas de oposición independientes para ganar poder local en las próximas elecciones de octubre. Ese esfuerzo, mal que bien, sobre todo en muchas regiones del país, ha logrado éxitos, procesos de aglutinamiento reales para consejos, para asambleas y para candidaturas hacia las alcaldías y las gobernaciones en regiones, en ciudades muy importantes de Colombia. Está en proceso. La Asamblea de Colombia Humana a nivel distrital en Bogotá, la última que se realizó, determinó, uno, estar en ese proceso de convergencia y dos, lograr un acuerdo alrededor no solamente de una candidatura común, sino de un programa, un acuerdo programático, que en el caso de Bogotá tiene toda una experiencia de años de ejercicio de gobierno por parte de nosotros y que es, en cierta forma, la base programática también de la Colombia Humana. Nosotros nos mantenemos en esa posición. Queremos construir una convergencia democrática de todas las fuerzas alternativas de la ciudad de Bogotá alrededor de un acuerdo programático. Y Ángela María jugará en ese esfuerzo de construir tanto la convergencia, la unificación y la coordinación de fuerzas como el acuerdo programático. Ya veremos si como candidato o no, ese es un tema que no hemos decidido ahora, lo tendría que decidir estatutariamente una asamblea distrital, no ninguna de las personas aquí en la mesa. Esos son nuestros estatutos que le damos valor, son las asambleas de voluntarios y voluntarios de la Colombia Humana en cada localidad las que toman las decisiones. Por ahora no está citada. Lo que se ha tomado como una decisión por la pasada asamblea es un proceso de unidad y un acuerdo programático. El proceso de unidad tiene varios candidatos que ya todos aquí más o menos conocen, diferentes nombres, diferentes personas. Si una asamblea determina que Ángela María esté en ese camino, pues estará. Ya es una decisión a posteriori, aun si Ángela María estuviese en el camino de la candidatura a la alcaldía de Bogotá, lo haría bajo la perspectiva de construir un acuerdo democrático y una coalición fuerte de todas las fuerzas independientes democráticas de la ciudad de Bogotá. Bueno, yo creo que me he alargado como cosas raras. Pero no tanto, está bien. No son la primera y de todas maneras ahí bastante confusa. La ronda de Entonces, preguntas se inicia Wilson Moreno de CMI y se alista Michael Buitrago de Redman Noticias. Senador, pero la primera acción para recuperar la cultura a nivel nacional va a ser la tutela y a nivel internacional igual. La comisión de la
En este momento está en curso la construcción de la tutela. Hay distintas propuestas, hay ciudadanos de la Colombia Humana que quizá van a presentar una tutela reclamando, eso es lo que hemos sabido. Hay otra en interés particular al estatuto de la oposición, no porque no seamos opción de poder, sino porque, digamos, reglamentariamente se llama así. Y la otra es la tutela a título personal, que es el camino que estamos construyendo con el apoyo de muchas constitucionalistas que han señalado, digamos, su voluntad. Ese camino está ahí. Sobre el camino internacional, Gustavo. No, igual se han constituido los equipos de abogados. El camino internacional no es el que, digamos, dependiendo de cuál sea, no necesariamente salva una curul. Lo que muestra, lo que intenta es mostrarle al mundo que aquí no hay garantías democráticas, que hay un ejercicio de persecución en todos los niveles legales e ilegales de la construcción de la alternativa de poder que es Colombia. De hecho, hemos estado trabajando una incidencia a nivel internacional con la bancada alternativa. Llevamos varias reuniones recogiendo la cantidad de ataques que hay o de denuncias de todo orden a un número muy amplio de compañeros y compañeras de la bancada alternativa, y seguramente haremos una nueva rueda de prensa ya para presentar esa incidencia. Quizá entonces en ese marco, como dice Gustavo, no solo sea lo que ocurre con nosotros, con nuestra curul y con todas estas acciones, sino en general con la bancada alternativa en Colombia. Michael Buitrago, Redman Noticias. Buenos días, representante y senador. En esa convergencia que están ustedes anticipándose, de una vez se conozca qué va a pasar con la curul de Ángela María Robledo, ¿también estaría dispuesta a ingresar en lo que ha hecho Jorge Rojas, de entrar a una consulta de todos los sectores de izquierda, entre Claudia López, entre Jorge Rojas y los demás, para entrar en ese paquete grande y definir quién va a ser el candidato? O si Jorge Rojas ha ido un paso para desde el año pasado, como dice Gustavo, hemos venido configurando una propuesta programática. Hay dentro de esa propuesta programática personas que de tiempo atrás nos han ayudado en Bogotá y que ya están construyendo esa tarea. Entonces es lo que tendríamos primero que valorar. Esa propuesta programática ya está, ahí está el polo, los verdes, decentes, liberales, rebeldes, como los llamo yo, y Colombia Humana, y muchas más fuerzas, porque ustedes saben, de este lado están animalistas, ambientalistas, planificadores, estos grupos de ciudadanos que nos acompañaron, allí están en esa tarea. Eso es lo fundamental. Y, por supuesto, como dice Gustavo, primero lo primero, la tarea de la curul, pero más adelante estaríamos en esa disposición. Hay que hablar con Jorge Rojas, que siempre ha señalado que está en la disposición de trabajar con nosotros. Él incluso estuvo en nuestra asamblea distrital y expresó su voluntad de escoger el camino que le sirva a Bogotá. Y es lo que también estamos pensando en la candidatura para la alcaldía de Bogotá. Hay que recuperar la ciudad. Eso es prioritario. Y parte de recuperar la ciudad es que nuestras apuestas, como en su momento Bogotá Humana, o cuando yo trabajé con Gustavo Petro, con Gustavo Petro en Bogotá y con Antanas Mocus también, estaba la vida, estaba el agua, estaba la educación, estaba la movilidad, que son hoy prioridades, y la seguridad en una perspectiva muy distinta a la de toda esta tarea de la movilización o de la militarización de las ciudades, que es lo que regresa con el uribismo en estos tiempos en Colombia y en Bogotá. María Camila Roa, Blue Radio. Senador y representante, la pregunta es, le entendí que la decisión la toma una asamblea de la Colombia Humana. ¿Cuándo se daría esa reunión? ¿Cuándo tomarían una decisión respecto a la posible candidatura de Ángela María Robledo? Digamos, lo que está hoy vigente y lo que estamos construyendo es el proceso de unidad y el acuerdo programático. Y en eso estamos. Esas son decisiones de la Asamblea y son las acciones que estamos desarrollando.
En el proceso de unidad y en el acuerdo democrático ya hay unos instrumentos actuando, hay unas mesas programáticas. En este tema, digamos, y por la misma experiencia de gobierno que tenemos en la ciudad, nuestro eje fundamental es el tema del cambio climático. El tema del cambio climático no es simplemente un tema de relación con la naturaleza, sino de cambio incluso de las maneras de ser de la ciudad, que incluye su movilidad, que es un eje fundamental, que incluye, yo diría, hasta su política de seguridad. Dentro de la movilidad, como todos sabemos, el eje fundamental está en saber si la ciudad sigue bajo la idea de una movilidad monofásica, que es el bus, como hasta ahora ha sido, o vamos a una polifásica, que es multimodal, que es la combinación de formas, incluidas las más poderosas, que al ser eléctricas nos permiten mitigar el cambio climático. Eso se llama metro, pero el metro de verdad. El metro de verdad es un metro poderoso, más con la decisión de la Procuraduría sobre la séptima. En el borde oriental, para información de ustedes, de Bogotá, que es donde se mueve la mayor parte de pasajeros en hora pico, de llegada o de salida hacia el occidente de Bogotá, va a haber una demanda en 5 años de 120.000 pasajeros hora sentido, desde la Caracas hasta los cerros. Hasta ahora solo hay un medio, que es el Transmilenio Caracas, que lleva 55.000 pasajeros hora sentido. Lo que nosotros hicimos en el carril de la séptima lleva 15.000, el resto no existe. Eso es insuficiente. Peñalosa quiso llegar a esos 120.000 haciendo un Transmilenio de 50.000 pasajeros hora sentido como el de la Caracas en la séptima y juntar ambos, más un metro pequeño, elevado. Eso le daba 120.000. Cuando ya no hay el Transmilenio en la séptima, ese metro no sirve, no da